Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos adentramos en un evento crucial en la historia de Oriente Medio, la Guerra de los 6 días de 1967. Sí, esta fue una guerra, bueno, un conflicto que enfrentó Israel contra nada menos que cuatro naciones: Egipto, Siria, Jordania e Irak. Y en cuestión de días, el mapa de Oriente Medio, bueno, de toda la región, se redibujó drásticamente. La Guerra de los 6 días y milagros guerras de Israel desde 1948 a 1967. Creo que lo interesante aquí es cómo el título en sí mismo insinúa la tensión central que exploraremos, ¿no? Los acontecimientos militares y políticos, aparentemente racionales, entrelazados con relatos que desafían la explicación convencional. Ya sabes, esos milagros. Exactamente. Así que nuestra misión hoy es desentrañar esta increíble historia. Vamos a empezar por mirar el largo y complicado camino hacia la guerra en junio de 1967. Luego, profundizaremos en los 6 días en sí y finalmente tocaremos algunos de estos relatos realmente extraordinarios, casi increíbles, que surgieron del conflicto. Bien, vamos a desmenuzar esto. ¿Por dónde empezamos siquiera con el preludio de un choque tan dramático? Bueno, para entender 1967, en realidad tenemos que retroceder un par de décadas. El plan de la ONU de 1947 para dividir el mandato británico de Palestina en estados separados, estados judíos y árabes, con Jerusalén bajo control internacional. Y este plan no fue exactamente recibido con los brazos abiertos por todos, ¿verdad? Las naciones árabes y los líderes árabes palestinos rechazaron rotundamente el plan de partición, y este rechazo condujo directamente a la Guerra Árabe-Israelí de 1948, que estalló inmediatamente después de que Israel declarara su independencia en mayo de ese año. El calendario hebreo lo marca como el 5 de Iyar. Eso corresponde al 14 de mayo. Esta fecha, bueno, es significativa porque marcó el nacimiento, la independencia de Israel. Como Israel era de reciente formación, relativamente débil y sin un respaldo internacional significativo. Sin embargo, contra todo pronóstico, Israel salió victorioso después de más de 10 meses de lucha. Lo cual naturalmente no fomentó precisamente una paz duradera en la región. Precisamente, las naciones árabes se negaron a aceptar el resultado de la guerra de 1948 y continuaron con acciones guerrilleras contra Israel. Esta tensión continua contribuyó finalmente a la guerra del Sinaí de 1956. Ahora, la guerra del Sinaí fue un poco diferente, ¿verdad? Francia y el Reino Unido se involucraron en realidad, apoyando a Israel. Si bien fue una victoria militar para Israel, políticamente fue más complejo. Una fuerte presión diplomática de Estados Unidos y la Unión Soviética obligó a Francia, al Reino Unido y finalmente a Israel a retirar sus fuerzas. Y entonces se desplegó una fuerza de emergencia de las Naciones Unidas, UNEF, en el Sinaí, para actuar como amortiguador entre las fuerzas israelíes y egipcias. Pero esa presencia de la ONU no fue una solución permanente, ¿verdad? Quiero decir, la animosidad subyacente parece haber permanecido bastante potente. Absolutamente. La persistente opinión pública árabe que empujaba a los líderes a continuar la lucha contra Israel. El objetivo final era la eliminación de Israel. Egipto, bajo Nasser, continuó apoyando las actividades guerrilleras y crucialmente forjó una alianza militar con Siria en 1966, y ambas naciones estaban respaldadas por la Unión Soviética. Avancemos rápidamente hasta mayo de 1967. La situación realmente comienza a hervir de nuevo, ¿no? ¿Cuáles fueron las chispas clave que encendieron la mecha? Bueno, varios eventos cruciales se desarrollaron en rápida sucesión. Informe del portavoz de la Asamblea Nacional Egipcia al presidente Nasser, citando inteligencia soviética, supuestamente indicaba planes israelíes para atacar Siria. Ahora, si esta inteligencia era precisa o no es discutible, pero sirvió como un catalizador importante. Y la reacción en el mundo árabe fue intensa, por decirlo menos. Así es, una reunión árabe donde se proclamó el fin de Israel. Esto llevó a una euforia pública generalizada. Había una sensación palpable de anticipación por la destrucción del Estado judío. Nasser probablemente vio esto como su momento de triunfo histórico. Ya sabes, es interesante considerar el impacto que esta retórica tuvo en la opinión pública israelí y cómo pudo haber contribuido a la decisión del ataque preventivo. Mientras tanto, ¿cuál era el ambiente en Israel? Bueno, Israel estaba celebrando su Día de la Independencia el 14 de mayo. Sin embargo, esta celebración pronto se vio ensombrecida por una creciente sensación de ansiedad, de inquietud. El primer ministro israelí comenzó a recibir informes de una importante movilización militar egipcia en el Sinaí. Una evaluación del mariscal egipcio Abdel Hakim Amer pinta una imagen de vulnerabilidad israelí. Sí, Amer supuestamente le dijo a Nasser que Israel no estaba en condiciones de defenderse y sería borrado del mapa. Este tipo de exceso de confianza por parte árabe
alimentado por el sentimiento público y quizás por una inteligencia defectuosa, jugó un papel importante en la escalada. Y no fueron solo movimientos militares, ¿verdad? La maquinaria de propaganda también estaba en pleno apogeo. Como los medios de comunicación árabes, durante todo mayo, estuvieron preparando al público para la guerra, con transmisiones que prometían la muerte y el exterminio de Israel. Este constante redoble de hostilidad creó un clima donde el conflicto parecía casi inevitable. Entonces vinieron los movimientos realmente decisivos, la retirada de las fuerzas de paz de la ONU. Este fue un punto de inflexión crítico. A petición de Egipto, las fuerzas de la UNEF se retiraron rápidamente del Sinaí. Esto eliminó el amortiguador que había estado en vigor desde 1956. Inmediatamente después de esto, Egipto volvió a bloquear el estrecho de Tirán. Lo cual fue un desafío directo para Israel. Absolutamente. Isaac Rabin, entonces jefe de Estado Mayor, declaró que la libertad de navegación en el estrecho de Tirán estaba en juego, indicando claramente la comprensión de Israel de que las acciones de Nasser eran un preludio de la guerra. Los preparativos militares no solo de Egipto, sino también de Siria, Irak y Jordania. Y que el rey Hussein de Jordania se uniera a la Alianza Árabe el 30 de mayo debió ser particularmente preocupante para Israel, movilizando tropas hacia su frontera. Aumentó significativamente la amenaza percibida. Israel ahora enfrentaba una acumulación militar coordinada en múltiples frentes. En respuesta, Israel comenzó sus propios preparativos para la guerra. Afluencia de voluntarios judíos internacionales. Esfuerzos civiles para construir refugios y donar sangre. Y por supuesto, la movilización de reservistas. Suena como una nación preparándose para lo peor. Una complacencia inicial por parte del liderazgo israelí. Ese es un detalle crucial. Inicialmente pudo haber cierta renuencia a creer que la guerra era inminente, un deseo de evitar una escalada de la situación. Sin embargo, los líderes militares expresaron cada vez más su preocupación de que Egipto pudiera obtener una ventaja decisiva al atacar primero. Esta presión interna finalmente condujo a cambios significativos en el liderazgo. El nombramiento de Moshe Dayan como ministro de Defensa el 1 de junio fue un cambio importante, ¿no? Fue una respuesta a la creciente crisis. El primer ministro Levi Eshkol finalmente cedió a la presión y formó un gobierno de unidad nacional, con Dayan, una figura conocida por su destreza militar y su decisión, tomando las riendas del Ministerio de Defensa. Y luego está este detalle casi surrealista. Soldados israelíes aparentemente relajados en la playa. ¿Fue eso realmente una táctica deliberada? Destinada a engañar a las naciones árabes, haciéndoles creer que Israel no se estaba preparando para la guerra. Si fue completamente planeado o una ligera mala interpretación de los eventos, está abierto a debate. Pero la imagen de aparente indiferencia israelí contrastaba fuertemente con los intensos preparativos militares que ocurrían bajo la superficie. A lo largo de todo esto, Nasser fue bastante claro sobre sus intenciones, ¿no? Declarando su plan de destruir Israel y arrojar a sus habitantes al mar. Escalofriante. Subraya la amenaza existencial que Israel percibía que enfrentaba, y que finalmente llevó a la decisión de lanzar un ataque preventivo. Entonces, el 5 de junio de 1967, el día en que estalló la guerra, Israel lanzando un ataque preventivo contra Egipto, Siria, Jordania e Irak. Todo comenzó con la Fuerza Aérea, ¿verdad? Sí, Operación Foco. Ese era el nombre del ataque sorpresa de la Fuerza Aérea israelí. En 2 días diezmaron eficazmente la Fuerza Aérea egipcia, seguida por la Fuerza Aérea siria. Esta superioridad aérea inicial resultó absolutamente crítica para las posteriores operaciones terrestres de Israel. Y el ejército egipcio fue tomado completamente por sorpresa. Soldados desayunando cuando comenzó el ataque. Pinta una imagen de sorpresa total. Falta de preparación del ejército egipcio. La Fuerza Aérea israelí atacó específicamente las pistas para evitar cualquier contraataque, paralizando aún más su capacidad de respuesta. Y cuando comenzó la ofensiva terrestre, las fuerzas israelíes encontraron unidades egipcias desorganizadas y sin una estrategia clara. Si bien el ejército egipcio tenía superioridad numérica en tanques, era su inferioridad tecnológica y una importante falta de coordinación, lo que provocó pérdidas sustanciales. Aquí es donde la narrativa comienza a cambiar hacia estos milagros, estos eventos inesperados. Una fuerte convicción de intervención divina, especialmente considerando el desequilibrio militar y el resultado de la guerra. ¿Qué nos dice el auge de esta narrativa de milagros sobre la forma en que se recuerda y se entiende la guerra? Bueno, creo que lo que es fascinante aquí es la naturaleza aparentemente improbable de la rápida victoria de Israel. Presenta varias anécdotas específicas como ejemplos de esta intervención divina. Es importante considerar cómo estas narrativas pueden haber servido como mecanismos para comprender y dar sentido a un evento tan trascendental.
y de resultados tan inesperados. Profundicemos en algunos de esos. El primero involucra a una conductora de jeep que supuestamente vio un fuego no visible, lo que provocó un desvío que salvó a un convoy de una mina terrestre, excepto un jeep, trágicamente. Luego está la historia del soldado israelí gravemente herido en la frontera siria que estaba a punto de ser fusilado por, ya sabes, cientos de soldados. Pero de repente huyeron después de una intervención divina, una gran luz y una voz. Observadores de la ONU que confirmaron que oficiales árabes informaron haber visto miles de ángeles. Estos son relatos extraordinarios, como hechos corroborados por observadores de la ONU y oficiales árabes. Y el tercer ejemplo trata sobre un soldado israelí solitario en el Sinaí. Se le acercaron, y se rindieron miles de soldados egipcios. Afirmaron haber visto miles de ángeles armados con él. Si bien estos relatos de lo inesperado son ciertamente llamativos, la guerra en sí continuó desarrollándose a un nivel militar más convencional, ¿no? Transmisiones de radio egipcias falsas que reclamaban la victoria. Sí, esto fue un intento deliberado de mantener la moral en el mundo árabe. Estos informes falsos llevaron a celebraciones en Egipto, Siria y Jordania, incluso cuando la realidad sobre el terreno era muy diferente. Y Moshe Dayan, siempre el pragmático, ordenó inicialmente el secreto sobre la victoria de Israel, considerando que la guerra estaba lejos de terminar. Su preocupación era que las declaraciones prematuras de victoria pudieran conducir a la complacencia o provocar aún más a las fuerzas árabes restantes. El foco se mantuvo en asegurar todos los frentes. Israel envió un mensaje al rey Hussein de Jordania instándolo a no intervenir. Pero las noticias egipcias engañosas parecen haber sellado el destino de Jordania. Trágicamente, parece que el rey Hussein se dejó influir por los falsos informes de victorias árabes. Las fuerzas jordanas luego comenzaron a bombardear Jerusalén occidental, abriendo un nuevo frente en el conflicto, obligando a Israel a movilizarse hacia el noreste para defender Jerusalén. El despliegue de paracaidistas. Feroces batallas callejeras hasta que el ejército jordano se retiró. Los combates en Jerusalén fueron intensos y profundamente simbólicos. La captura israelí de Jerusalén Oriental y Cisjordania, incluidas ciudades como Jericó, Naplusa, Judea, Samaria y Hebrón, fueron consecuencias directas de la participación de Jordania. El foco luego realmente se centró en Jerusalén, una ciudad cargada de significado histórico y religioso. Su importancia en la Biblia hebrea, su papel como capital del rey David, el sitio del templo de Salomón. ¿Por qué la reconquista de Jerusalén tuvo un significado tan profundo para Israel? El regreso a Jerusalén tuvo un inmenso peso emocional histórico para el pueblo judío. A la expulsión judía de Jerusalén en el año 135 Toesí y su largamente esperado regreso después de 1800 años de exilio. Para muchos, representó el cierre de un largo capítulo de la historia judía y la restauración de una conexión ancestral con su tierra. Llegar al Muro Occidental o Muro de los Lamentos fue un momento particularmente conmovedor, descrito como un testimonio de la perdurable presencia judía en la tierra. La profunda emoción de ese momento, con el anuncio del coronel Motagur al llegar a la ciudad vieja expresando el cumplimiento de un sueño de generaciones, el canto de Jerusalén de oro y la recitación de bendiciones por parte de los soldados israelíes en el Muro Occidental subrayan la profunda importancia histórica y religiosa de este evento. No hubo mucho tiempo para la celebración, ya que el frente sirio en los altos del Golán permaneció activo. En efecto, las fuerzas sirias comenzaron a bombardear los asentamientos israelíes en Galilea. La importancia estratégica de los altos del Golán para la seguridad de Israel, ya que Siria los había estado utilizando para lanzar ataques. La ONU propuso un alto del fuego el 8 de junio, que Egipto aceptó, pero Siria inicialmente rechazó. El rechazo de Siria prolongó el conflicto en el frente norte, su fallido intento de cruzar tanques a través de los puentes del río Jordán, lo que resultó en importantes pérdidas de equipo militar. Y finalmente, en la noche del 9 de junio, el ejército sirio se retiró, lo que llevó a la captura israelí de los altos del Golán. Esto aseguró la frontera norte de Israel, eliminando la amenaza inmediata de la artillería siria. El ejército israelí avanzó hacia territorio sirio hasta Quneitra, pero se detuvo allí debido a la presión internacional. Parece que el resultado de la guerra fue un shock para muchos. ¿Cómo crees que la rapidez y la decisividad de la victoria israelí influyeron en la región a largo plazo? La rápida y decisiva victoria israelí, sin duda, tuvo un profundo impacto psicológico y estratégico en los líderes y las poblaciones de las naciones árabes involucradas. Desafió las percepciones existentes sobre el equilibrio de poder regional y sentó las bases para conflictos posteriores. Las consecuencias inmediatas, con 20.000 soldados egipcios tomados prisioneros, pero luego liberados por Israel para compartir la realidad de su derrota. Y el costo humano fue significativo en ambos lados.
776 soldados israelíes muertos y el devastador impacto en sus familias. Y por supuesto, más de 23.000 vidas perdidas en total. Un crudo recordatorio de la tragedia de la guerra, a pesar de la mención de milagros. Sé que el impacto de la guerra de 1967 todavía se siente hoy, con tensiones y conflictos en curso en la región. Vuelve la idea de milagros y enfatiza la fe, citando, Dios es solo uno, y destacando una conexión entre los reinos espiritual y material, haciendo referencia a la jardín de la fe. ¿Cómo interpretamos esta mezcla de análisis geopolítico y referencias a la fe en la comprensión de este conflicto? Para algunos, los resultados aparentemente improbables de la guerra no pueden explicarse únicamente en términos militares y estratégicos, lo que lleva a la búsqueda de explicaciones que involucren la fe y la intervención divina. Es una perspectiva que refleja la profunda importancia religiosa que la región tiene para muchas personas. Incluso recomienda el libro El Jardín de los Milagros y su enfoque en el poder de la oración o tefila. Esto introduce la idea de la fuerza interior y el aprendizaje de los errores del pasado, sobre la destrucción del primer y segundo templos, atribuyendo el primero a la idolatría y el segundo a la desunión entre el pueblo judío, al tiempo que enfatiza el poder de la unidad. Estas reflexiones conectan los eventos específicos de la Guerra de los 6 días con temas más amplios de fe, resiliencia y la importancia de la unidad para superar la adversidad. Deja con una reflexión final, que incluso cuando se enfrentan obstáculos aparentemente insuperables, la perseverancia y una mentalidad positiva pueden conducir a resultados inesperados, lo que refleja los extraordinarios eventos de la Guerra de los 6 días. Anima a considerar la interacción entre la acción humana y las circunstancias imprevistas en la configuración del curso de la historia. Un evento fascinante y complejo en verdad. En verdad, bueno, eso es todo por nuestra inmersión profunda en la Guerra de los 6 días. Hasta la próxima, sigue explorando, sigue cuestionando y sigue aprendiendo.